Capítulo 2, en el cual Pooh va de visita y se encuentra en un aprieto. Eduardo Oso, conocido por sus amigos como Winnie the Pooh, o sencillamente Pooh, iba un día andando por el bosque y canturreando para sí, había inventado una melodía esa misma mañana, mientras hacía su gimnasia frente al espejo. Tra-la-la-la, tra-la-la-la, cuando se estiraba hacia arriba lo más posible. Y luego, tra-la-la-la, tra-la-la-la, ay, tra-la-la-la-la-la, ay, tra-la-la-la-la-la, cuando estiraba hacia arriba lo más posible. Intentaba tocarse la punta de los pies con las manos. La había repetido una y otra vez, después de desayunar, hasta aprendérsela de memoria. Y ahora ya podía cantarla de un tirón. Era así. Tra-la-la-la, tra-la-la-la, chim pum pum, patapum. Tra-la-la-la, tra-la-la-la, chim pum pum, patapum. Pues bien, iba canturreando esta melodía, caminando alegremente, preguntándose qué estarían haciendo todos los demás y preguntándose también qué siente uno si, en vez de ser uno, resulta que es otro. Cuando llegó a un promontorio de arena y en el promontorio de arena había un agujero. ¡Ajá!, dijo Pooh. ¡Shim pum pum, patapum! O mucho me equivoco o este agujero significa conejo. Y conejo significa compañía. Y compañía significa comer y escuchar mi canción y otras agradables. Chim pum, patapum. Así que se inclinó, metió la cabeza por el agujero y gritó: ¿Hay alguien en casa? Dentro del agujero se oyó un ruido como de carreras y luego nada. He preguntado que si hay alguien en casa, Gritó Pooh muy fuerte. No, dijo una voz y luego añadió: no hace falta que hables tan alto. Te he oído perfectamente la primera vez. ¡Qué lata!, dijo Pooh. ¿Seguro que no hay nadie? Nadie en absoluto. Winnie the Pooh sacó la cabeza del agujero y se puso a pensar y pensó: Tiene que haber alguien ahí dentro, porque alguien tiene que haber dicho nadie en absoluto. Así que volvió a meter la cabeza en el agujero y dijo: Hola, conejo, ¿eres tú? no, dijo Conejo. Por lo menos yo intento que no lo sea, Oh, dijo Pooh. Volvió a sacar la cabeza del agujero y de nuevo se puso a pensar. Y una vez más metió la cabeza en el agujero y dijo: bueno, pues serías tan amable de decirme dónde está el conejo. ha ido a ver a su gran amigo, el oso Pooh, Pero si soy yo. dijo Pooh sorprendido. ¿Qué clase de yo? El oso Puff.
¿Estás seguro?, dijo el conejo aún más sorprendido. Absolutamente seguro. Entonces puedes pasar. Así que Pooh empujó y empujó hasta que consiguió pasar por el agujero. Tienes toda la razón, dijo Conejo, mirándole detenidamente. Sí que eres tú. Hola, me alegro de verte. Hola, ¿quién creías que era? Bueno, no estaba seguro. Ya sabes lo que pasa en el bosque. No se puede meter en casa cualquiera. Hay que tener cuidado. ¿Quieres tomar algo? Pooh siempre solía comer alguna cosilla alrededor de las 11 de la mañana, de modo que se alegró mucho de ver que Conejo se ponía a sacar tazas y platos, y cuando Conejo le preguntó ¿miel o leche condensada con pan?, se puso tan nervioso que dijo Las dos cosas. y luego, para no parecer glotón, añadió Pero no te preocupes por el pan, por favor. y luego durante mucho rato no volvió a decir nada más. Finalmente se levantó canturreando con voz pringosa, sacudió con cariño la pata del conejo y dijo que tenía que marcharse. ¿De veras? Bueno, podría quedarme un poco más si hay... Y se quedó mirando en dirección a la despensa. En realidad, dijo el conejo, yo también tengo que salir ahora mismo. Ah, bueno, entonces me voy. Adiós. Adiós. Si estás seguro de que no quieres nada más, adiós. ¿Pero queda algo más? Conejo levantó las tapas de los cacharros y dijo que no quedaba nada más. Ya me parecía, dijo Pooh moviendo la cabeza. Bueno, tengo que irme. Así que empezó a trepar fuera del agujero. Hizo fuerza con las patas delanteras mientras empujaba con las traseras. Y al poco tiempo había conseguido sacar la nariz, luego las orejas y luego las patas delanteras, luego los hombros y luego ¡Macachis! dijo Puff. Será mejor que vuelva a entrar. ¡Porra! Jolín, tendré que seguir saliendo. No puedo entrar ni salir, dijo Puff. ¡Me cachis en la porra! Mientras tanto, Conejo también había decidido irse a pasear, y al encontrarse con que la puerta principal estaba totalmente ocupada, había salido por la de atrás, había dado la vuelta a la madriguera y ahora estaba frente a Puff mirándole. ¿Te has quedado atascado?, preguntó. No, dijo Puff disimulando. Estaba descansando un poco y pensando y canturreando. Dame la pata, anda. Puff alargó una pata y Conejo tiró y tiró. ¡Ay! Gritó Puff. ¡Me haces daño! La verdad es que estás atascado. Eso pasa, dijo Puff, por no tener puertas más grandes. Sí, eso pasa, por comer demasiado. Ya me parecía, aunque no he querido decir nada, que uno de nosotros estaba comiendo demasiado. Y desde luego no era yo. Bueno. A ver, ahora cómo te sacamos de aquí. Iré a buscar a Christopher Robin. Christopher Robin vivía al otro lado del bosque. Cuando llegó con Conejo
y vio la mitad de Puff saliendo del agujero, dijo: ¡Ay, oso tontorrón!, con una voz cariñosa, que todo el mundo se sintió mucho mejor. Se me estaba ocurriendo que a lo mejor Conejo no puede volver a utilizar esa puerta. Y yo lo sentiría mucho. Yo también, dijo Conejo. ¿Y por qué no va a poder utilizar esta puerta? Naturalmente, que utilizará esta puerta. Bien, dijo Conejo. Si no podemos sacarte del todo, Puff, a lo mejor podemos meterte del todo. Conejo se atusó los bigotes pensativo y señaló que una vez que Puff estuviera dentro, estaría dentro. Y aunque nadie se alegraba tanto como él de ver a Puff a menudo, era sin embargo un hecho sabido que unos viven en árboles y otros viven bajo tierra. ¿Quieres decir que nunca podría volver a salir? Quiero decir que habiendo conseguido sacar la mitad de tu cuerpo, me parece una pena desperdiciar el esfuerzo. Entonces solo habrá una solución, dijo. Tendremos que esperar a que vuelvas a adelgazar. ¿Cuánto tiempo se tarda en adelgazar?, preguntó Puff con inquietud. Pues una semana más o menos. Pero yo no puedo quedarme aquí una semana atascado. Ya lo creo que puedes quedarte aquí, oso tontorrón. Lo difícil es conseguir que no te quedes. Te leeremos cuentos, dijo Conejo para animarle. Y espero que no nieve. Por otra parte, estás ocupando un montón de espacio dentro de mi casa. ¿Te importa si uso tus patas traseras como toallero? Porque pienso yo, ya que están ahí sin hacer nada, serían muy prácticas para colgar las toallas. ¿Una semana?, dijo Puff muy deprimido. ¿Y las comidas? ¿Qué? De comidas nada, osito. Nada me temo. Para que adelgaces más deprisa. Pero te leeremos cuento. Puff empezó a suspirar y descubrió que ni eso podía, de puro apretado que estaba. Le rodó un lagrimón hasta el hocico y dijo: Por favor, léeme un libro reconfortante, de los que sirven para ayudar y consolar a un oso atrapado en un gran aprieto. Así, durante una semana, Christopher Robin leyó un libro de esa clase, a la mitad norte de Puff. Y Conejo utilizó la mitad del sur para colgar su toalla. En medio, Puff se sentía cada día más y más delgado. Al terminar la semana, Christopher Robin dijo: ¡Ahora! Agarró fuerte las patas delanteras de Puff. Conejo agarró fuerte a Christopher Robin y todos los amigos y parientes de Conejo agarraron fuerte al Conejo y todos tiraron de una vez. Durante mucho rato, Puff solo decía ¡ay! Y ¡ay! De repente hizo ¡puff! Igual que un corcho cuando sale de una botella. Y Christopher Robin y Conejo, todos los amigos y parientes de Conejo se cayeron para atrás, unos encima de otros, y encima de todos ellos cayó Winnie the Pooh, el cual, con un gesto de gratitud hacia sus compañeros, siguió su paseo por el bosque, canturreando como siempre. Christopher Robin le miró con afecto y dijo para sus adentros:
Oso tontorrón.